en completa normalidad. Entonces vamos a abrir la presentación que tenemos para el día de hoy. Bien, si ustedes se dan cuenta, ya estamos en el bloque número 4, en la recta final, se puede decir ya de nuestro curso. Y como les decía, ahora sí ya nos circunscribimos a lo que es nuestro país, a lo que es Guatemala. Y yo les decía a ustedes que tuvieran a la mano una constitución política de la República. Entonces, miren, yo sé que hay algunos que tal vez ya conocen un poco más a fondo, han tenido algunos estudios sobre derecho, ¿verdad? Y conocen un poquito más a fondo este contenido. Nosotros vamos acá a hacer una reflexión muy general de esto, un análisis de nuestra constitución política de la República y en sí pues los artículos, los incisos y capítulos que se refieren a lo que nosotros estamos trabajando, especialmente pues a lo que son los derechos sociales y derechos humanos de ustedes. Entonces miren, la constitución política de la República que actualmente en Guatemala está fungiendo es la que fue promulgada en el año de 1985. Aquí dice, la Constitución Política de la República es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de su población. Fue creada el 31 de mayo de 1985 por una Asamblea Nacional Constituyente de ese año. Para poder reformar, para poder ampliar, poder disminuir algunos derechos que ya están en la Constitución, se tiene que elegir una Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso únicamente la conoce, el Congreso es quien la hace valer, que se cumpla, ¿verdad? Pero en realidad los diputados no pueden ellos ampliar ni disminuir ninguno de los capítulos, artículos y incisos que están en la Constitución. Fíjense ustedes, eso es únicamente competencia de una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, son diputados que se eligen específicamente para eso. Y la última asamblea que se conformó para ello fue en 1985, que fue la que, mire, el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, convocada por el entonces presidente de facto de la República de Guatemala, el general Óscar Humberto Mejía Víctor. Cuando se dice de facto, ¿verdad ustedes? Es un presidente que fungió como presidente, pero que no fue electo democráticamente, ¿no? Que venía tras una serie de golpes de Estado, ¿verdad? Cuando se derrocó el gobierno del general Fernando Romero Lucas García, que de hecho pues ya iba a entregar el cargo al general Guevara. Venía una serie de gobiernos militares, y cuando se iba a hacer el cambio, ya que habían ganado las elecciones que habían realizado, que iba a tomar posesión este señor Guevara, pues se dio el golpe de Estado por un grupo de militares que estaba encabezado por el general Efraín Ríos Montt. Tal vez algunos se recordarán de eso, ¿verdad? Y que después a Efraín Ríos Montt también lo derrocaron, y Mejía Víctor fue el que realmente dio la apertura al sistema democrático a través de una asamblea nacional constituyente. Guatemala tiene su historia, ¿verdad ustedes? Entonces, miren, inclusive después de que se dio la apertura del sistema democrático nuevamente, cuando Vinicio Cerezo había ganado las elecciones, ¿no? Después entrega el mando
a Jorge Serrano Elías, y Jorge Serrano Elías nuevamente pues da un autogolpe de Estado, suprime las instituciones de gobierno, el Congreso de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, y nuevamente se pierde el Estado de Derecho, ¿no? Se pierde el Estado de Derecho, pero ahí pues ya no se pudo hacer, él ya no pudo consumar su acto, y Guatemala pues ha sufrido algunas especies de atrasos por lo mismo. Entonces mira, acá dice, tras las elecciones, tras las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente celebradas el 1 de julio del 84, dicha Carta Magna se hizo efectiva el 14 de enero del 86. Nuevamente fue suspendida el 25 de mayo del 93 por el entonces presidente de la República de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías, y reinstaurada nuevamente el 5 de junio de 1993. Acto seguido del derrocamiento del presidente, enmendada en noviembre de 1993. Las reformas constitucionales de 1993, dice, incluyeron un incremento en el número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Antes eran 9 y ahí pues ya subió a 13. También en los periodos de cargo para presidente, vicepresidente y diputados del Congreso de la República, que fueron reducidos. Antes ellos eran electos para 5 años y según las últimas reformas que se hicieron, se redujo a 4 años el periodo de gobierno del presidente, vicepresidente y los diputados. Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia también se redujo, antes era de 6 años a 5 años, y se incrementaron los periodos de los alcaldes y consejos municipales, que eran de 2 años y medio, ellos también a 4 años. O sea que los cargos de elección, todos se nivelaron a 4 años, ¿verdad? Eso fue a partir del año de 1993. Bien, fueron los cambios más sobresalientes que se dieron en materia de elección de las personas que de alguna manera pues gobiernan nuestro país. Esta Constitución Política de la República. Mira, aquí sigue hablando sobre lo que el presidente y el vicepresidente son electos directamente por medio del sufragio universal, o sea que democráticamente, y están limitados a un periodo. Un vicepresidente puede ser candidato a presidente después de 4 años, o sea que entregó el cargo. No puede ser candidato a presidente cuando está en funciones, pero ya después de que entregó el cargo, un periodo después de 4 años, él puede ser candidato a la presidencia. De lo contrario, no puede. Un presidente ya no puede volver a ser candidato a la presidencia. No puede. Según nuestro sistema político, un presidente no puede ser reelecto. Y aquí pues tenemos algunos cambios. ¿Alguien por ahí tiene encendido su micrófono? Yo por acá pues no puedo ver, no puedo verlo. Bien, hablando de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, está constituida, eso no está acá, eso ustedes tienen que tener una Constitución Política, yo les sugiero que la tengan ahorita, porque estas últimas clases, 2, 3 clases que nos quedan, vamos a estarla utilizando. Está constituida por un preámbulo, fíjense ustedes. Nuestra Constitución Política también está constituida de 8 títulos. Los títulos son, como quien dice, los temas generales que la Constitución está tratando. Por ejemplo, el título 1 habla sobre lo que es la persona humana, los fines y deberes del Estado con respecto a la persona humana. El título 2 nos habla sobre derechos humanos, el título 3 nos habla sobre el Estado, el título 4 nos habla sobre el deber público, el título 5 nos habla sobre la estructura y organización del Estado, el título 4 nos habla sobre las garantías constitucionales, defensa del orden constitucional, el título 7, las reformas que se pueden hacer en la Constitución, y el título 8 nos habla sobre algunas disposiciones transitorias y finales.
Así está constituida la Constitución. Tiene 8 títulos, o sea, 8 temas generales. Cada título, fíjense ustedes, está compuesto de capítulos. Por ejemplo, el título 1 está compuesto únicamente de un capítulo. El título 2, que se refiere a derechos humanos, como les decía, está compuesto de 4 capítulos. El título 2 está compuesto de 4 capítulos. Por ejemplo, para desglosar el capítulo 1 del título 2 nos habla sobre lo que son los derechos individuales. El capítulo 2 nos habla sobre los derechos sociales. El capítulo 3 nos habla sobre deberes y derechos cívicos y políticos. Y el capítulo 4 nos habla sobre las limitaciones a los derechos constitucionales. O sea, cada título está formado de capítulos. Hay títulos que tienen, hay títulos que únicamente tienen un capítulo. ¿Verdad? Hay títulos que tienen 3 capítulos. Hay títulos que tienen hasta 7 capítulos. Por ejemplo, el título 6 está compuesto, el título 6 está compuesto, el título 5, por ejemplo, está compuesto de 7 capítulos. Y cada capítulo, pues, también se refiere a un tema en particular. Y cada capítulo está formado por artículos, Y cada artículo está conformado por incisos. Entonces, miren, repitiendo, la Constitución Política de la República tiene un preámbulo, o sea que es la inspiración con la cual la hicieron. Está constituida de 8 títulos. Cada título está compuesto de capítulos. ¿Estamos? Cada capítulo está compuesto de secciones. Por ejemplo, si hablamos del título 2, que se refiere a los derechos humanos, en el capítulo 1 habla sobre derechos individuales. En el capítulo 2 habla sobre lo que son los derechos sociales. En el capítulo 3 habla sobre lo que son los deberes y derechos cívicos y políticos. En el capítulo 4 habla de las limitaciones de los derechos constitucionales. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, en este caso el capítulo 2 del título 2 está también conformado de secciones. Por ejemplo, el capítulo 2 se refiere a los derechos sociales. Tiene 10 secciones. La sección 1 es la familia, la sección 2 es la cultura, la sección 3 es comunidades indígenas, la sección 4 es educación, la sección 5 son las universidades, la sección 6 es el deporte, la sección 7 salud, seguridad y asistencia, la sección 8 el trabajo, la sección 9 son los trabajadores del Estado, y la sección 10 es el régimen económico y social. Entonces, miren, ahí estamos nosotros hablando de que cada capítulo tiene sus secciones y cada sección tiene sus artículos. Los artículos si van en sentido correlativo. ¿Oyeron? Los artículos. Por ejemplo, la Constitución está compuesta en su totalidad por artículos y bien, hasta el capítulo 7, la Constitución está compuesta de 281 artículos.
Entonces, miren, esa es nuestra constitución, más o menos como está conformada. Eso ustedes tienen que revisarla. Y yo quisiera que de nuestra constitución política de la República, nosotros, por lo menos, es nuestra obligación conocerla. Conocerla para poder hacerla valer. Y que leamos nosotros el preámbulo. El preámbulo es la base sobre la cual fue creada nuestra Constitución Política de la República. Después vamos a hablar sobre la presentación que tenemos acá, sobre lo que nos compete. Pero fíjense que cuando se promulgó la Constitución Política de la República, que actualmente está en funciones, el Congreso de la República, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente, promulgó el siguiente preámbulo. Primero dicen ellos, invocando el nombre de Dios. Se lo voy a leer tal y como está aquí en el preámbulo. Y dice, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como el génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde los gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho, solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República. Miren qué bonito. Entonces, miren, el preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios, por la que se expresan los valores que los constituyentes plasmaron en el texto, siendo además, dice, una invocación que solemniza el mandato recibido y el acto de promulgación de la Carta Fundamental. Fíjense que tiene gran significación en orden de las motivaciones constituyentes, pero en sí no contiene una norma positiva, ni menos constituye la obvia interpretación de disposiciones claras, porque para eso muchas veces hay que interpretarla. ¿Podría eso, fíjense ustedes, tomando en cuenta su importancia, constituir una fuente de interpretación ante dudas serias sobre el alcance de un precepto constitucional? Y si bien pone énfasis en la primacía de la persona humana, esto no significa que esté inspirada en los principios del individualismo y que por consiguiente tienda a vedar la intervención estatal, en lo que considere que protege a la comunidad social y desarrolla los principios de la seguridad. La Constitución Política de la República, a pesar de que es una de las más completas a nivel mundial, esta Constitución nuestra es una de las más bonitas, de las más mejores estructuradas. Los que estudian Derecho, más que todo, pueden darme la razón en eso. Hay artículos que son, como que dicen, un poco ambiguos en el sentido de que cada quien los interpreta a su manera, entonces se valera a su favor como considera.
Porque en base a la Constitución es que están hechas todas las demás leyes. Fíjense ustedes. Por ejemplo, lo que es lo referente a lo que es la educación, está contenido en el artículo, desde el artículo 71 al 81 de la Constitución Política de la República. ¿Bien? Lo que se refiere al derecho de la educación está constituido en la sección cuarta, educación, del artículo 71 al artículo 81 de la Constitución Política de la República. Y en base a esta sección cuarta, que son 10 artículos únicamente, que está contenida en unas 4 o 5 páginas de la Constitución, están hechas todas las leyes referentes al sistema educativo. ¿Bien? La Ley de Educación Nacional hace referencia a la Constitución Política de la República, la legislación, miren ustedes, y todo lo referente a educación, el decreto 14-85, la Ley de Educación Nacional, que es el decreto 12-91, los que son maestros y ejercen, saben de todo eso. Están hechos con base a la Constitución Política de la República, que es nuestra Carta Magna. Y a veces, cuando se presta la interpretación conveniente de cada sector, o de cada persona, o de cada momento, de cada proceso, es donde entra Ustedes han oído mencionar lo que es la Corte de Constitucionalidad. Es un organismo, el máximo organismo en derecho constitucional que se encarga de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución Política de la República. Entonces, fíjense que ahí estamos, esta unidad pues va a prestarse para que platiquemos nosotros mucho sobre la Constitución Política de la República. Es muy bonito, muy interesante. Les queda a ustedes esta semana para que ustedes puedan conseguir una Constitución Política de la República y la analicen. Y ustedes lean su preámbulo, lean el preámbulo de la Constitución, hagan ustedes el desglose y vean ustedes de cuántos títulos está conformado, ¿verdad? ¿Cuántos títulos? Van a ver ustedes que cada título de la Constitución está conformada por capítulos, ¿verdad? Cada capítulo está conformado por secciones y cada sección está conformada por artículos. Y van a ver ustedes de que lo que se refiere a educación está contenido en la sección cuarta de la Constitución Política de la República, de los artículos 71 al 81. Está bien bonito. Mira, nosotros como profesionales de este nivel, tenemos que conocer nuestra Constitución Política de la República. Tenemos que conocerla y tenemos que sobre todo hacerla valer en los momentos que sean necesarios. ¿Ya? Entonces, ya el tiempo que nos queda son únicamente dos minutillos. Les agradecería pues que consigan su Constitución Política de la República, que estemos en mucha comunicación para cualquier duda que ustedes tengan con referente a su proyecto de extensión, que lo tienen que culminar el otro sábado. Aparte de eso, después de la sesión, van y marcan su asistencia, y ya está colgada la asistencia en su plataforma. Y por lo demás, pues, esta clase de la Constitución se va a prestar para que platiquemos mucho, ¿ya? Para que ustedes puedan comentar, para que yo pueda hacer algunas preguntas directas, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a preguntar, miren, ¿cuántos capítulos tiene nuestra Constitución? ¿Cuántos títulos tiene nuestra Constitución? ¿Verdad? ¿Cuántas secciones tiene el capítulo 2, por ejemplo? ¿Cuántos artículos tiene la sección cuarta? ¿En qué sección está contenido lo referente a educación? ¿Verdad? ¿En qué sección está contenido lo referente a derechos humanos?
Vamos a plantear algunos casos particulares, algunos casos reales que puedan darse con respecto a la Ley de Educación Nacional también, que es un derecho humano, la educación es un derecho que nosotros tenemos, es una obligación del Estado para con nosotros, ¿verdad? Total de que ahorita ya nos queda únicamente lo que es el estudiar, analizar y poder interpretar un poco a nuestro nivel y a nuestra capacidad lo que es la Constitución Política de la República, ¿verdad? Ya nos salimos de los derechos internacionales y caemos a los derechos de Guatemala. Los derechos humanos son para los humanos derechos. A ustedes, porque a veces solo queremos tener derechos, pero no queremos cumplir con nuestras obligaciones. Y eso es su aspecto de doble vía. Si queremos tener derecho, también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Ahora hay derechos que son inherentes a ciertos grupos, ¿verdad? Que hay que hacérselos valer, ¿verdad? Y de eso vamos a platicar en el transcurso de la clase. Entonces, para mí es un gusto saludarle. Terminamos la clase con 40 participantes. En un momento llegamos a 44. 4 se salieron. Sus razones tendrían, pero por lo demás, buen provecho y que Dios me lo bendiga. ¿Bien? Gracias, Lic. Muchas gracias, licenciado. Feliz día. Igualmente, se me cuidan y seguimos hablando de la Constitución Política de la República el próximo sábado. Les voy a enviar también el link de esta clase para que los que no pudieron entrar puedan hacer más adelante, ¿verdad? En el transcurso de la semana. Y por lo demás, pues, feliz día, jovencitos y jovencitas. Feliz fin de semana, Lic. Muchas gracias. Igualmente. Termina. Estamos a la hora. Fin de semana, Lic. Nos vemos. Muchas gracias.